El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Zacarías, el padre de Juan, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David su servidor, como lo había anunciado mucho antes en tiempo por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres, y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo nuestro padre Abraham, de concedernos que, libres de temor, arrancado de las manos de los enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordia y la ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es la palabra de Dios. Aquí le tenemos al evangelista Lucas, que nos está invitando ciertamente aquí a través de este cántico. Cuando lleva el famoso Benedictus, la bendición. Zaharia ya lleva que Dios se acuerda, Dios se recuerda de su pueblo. Ana Ave, entonces Zacarías comienza a hacer este canto de alabanza. Se le abre, después de que estuvo mudo, venían de Yara, el gran milagro de la liberación del pueblo. El gran milagro de Yara, para que nosotros seamos verdaderamente hijos suyos. Vivamos en el compromiso, en la realidad, en la felicidad. Con algo la de Yara, hoy cual que sea ina, y por eso nos dice: bendito sea el Señor Dios de Israel. Deñan de Yara lleva, va ella van a enderezaray, hopeare, romón eguasuetereita penderera, porque ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Se acuerdan, queridos amigos, que la encarnación, como esta noche es Nochebuena y mañana Navidad? ¿Para qué? Para que justamente entendamos nosotros que la Navidad es la estrategia, la estrategia que utiliza Dios para salvar a su pueblo. Porque tiene estrategia la encarnación. Porque ñandé y ella puede ver ñandé la pena hasta la resurrección. La resurrección va a significar para nosotros esa nueva vida. La resurrección va a significar para nosotros ese cambio de vida que Dios se lo manda. Pero miala yeya pojanguaisha ñandé ñamoñe pinuana desde aquí, porque el Señor se acuerda de su pueblo, Zaharia, pero sobre todo nos visita para redimirnos. Omo botijanguá peñandere coe, peñande acá, peñande ya pensa haisha, peñande ya huerescoajina, peñande apetu umeja, peñandere coebe. Nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David su servidor. Un poderoso Salvador. Esa es la confianza total en este niño que está viniendo en el seno de nuestra Madre la Virgen, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas. Porque tenían de Yara en Maiteo y Bemas iba a su pueblo, el pueblo elegido. Amen eta pm mábala pendepe atajina pemba de posipo, ¿verdad? Va enderajata pe baire. Por eso, queridos amigos, es importante. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Ñañemoí veñan de Yarapo, veñañe por un ya calculaña, pensar ya es ya. Haupe ñañe por un aye para ya cueimin. Para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Esta noche es Nochebuena. Pero ya igual por alguien la lleva. Veñan de Yara, ujina ñan de apetebe, cuál hay estrategias in, o uta, ñan de se marane uma bakue ko anga o seta al mundo o watata ñan en die
ñande ñamongakuata komitako ajina llevo. Pero para llegar a algo muy importante, a la Pascua, resurrección. Aupea ñaguajerire lleva yapota la ñandera peña hasta Cristo Rey. Apea pecha upatanga el año en noviembre del 2026. Aupe peñande ya chata komitako aún peñande abutebe. Si tuvo o no tuvo consecuencias en nuestra sociedad, si tuvo o no tuvo consecuencias de nueva vida en nuestra propia existencia, en nuestra propia familia, en nuestra propia iglesia. Que así sea. Que así sea.